Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Un Té con Mía. Nos vamos a asegurar de que esta temporada conecte la mente, el corazón, el espíritu en cada uno de nuestros episodios y por supuesto que no se nos olvide los animales, esa información de los animales que es tan importante para nosotros y que siempre nos va a conectar y a dar grandes aprendizajes. Así que bienvenidos a esta nueva temporada de Un Té con Mía, a este primer capítulo de esta temporada donde hablaremos de la información que las emociones le pueden dar incluso a nuestro cuerpo físico, cómo podemos sanar esas emociones y cómo a través de las emociones incluso se puede ver beneficiada nuestra vida, nuestro cuerpo y todo nuestro entorno. Así que quédense acá, vayan por su té para que compartamos en este espacio y nos divirtamos mucho. La invitada que tenemos para este capítulo es Clara Cadavid. Ella es consultante en constelaciones en bioconciencia. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos puede beneficiar? Pues para eso está nuestra invitada aquí. Clara, bienvenida a este espacio. Para mí es muy importante tenerla a ella porque, como saben y les he contado en otros episodios, yo trato de invitar a personas que han hecho parte también de mi camino, que yo he podido ver, evidenciar y sentir que su ayuda le ha aportado demasiado a mi vida, personas de las cuales he aprendido muchísimo y también me han acompañado. Así que gracias por estar. Siempre lloro en los capítulos, ya mis seguidores lo saben, entonces si se me sale la lágrima es normal. Clara, nos conocemos no sé hace cuánto ya. Como 7 años, más o menos. Más o menos. Sí. Y entre esos sube y baja hemos aprendido cosas juntas, hemos hecho cursos juntas, pero también ella ha sido parte de ese camino de Melissa y me ha ayudado en muchas cosas, entonces por eso la traje, se las quería presentar y dar a conocer una técnica que ella está o ha venido creando realmente al unir varias cosas muy especiales y quiero que nos cuentes de eso. Bueno, primero preséntase. ¿Quién es Clara Cadavid? ¿Por qué llega Clara a hacer este tipo de cosas en su vida? ¿Qué te lleva? ¿Qué te conecta? ¿Qué marca tu vida? Porque yo siento que siempre hay algo que nos marca y como que nos dice el camino es distinto y nos lleva hacia este tipo de cosas. Entonces, cuéntanos quién eres y todo lo que nos quieras decir. Bueno, Meli, mil gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar aquí y no solo estar aquí, que tú me permitas acompañar tu proceso personal, íntimo, ese que es tan propio, tan del alma, ¿sí? ¿Cómo llegué aquí? Pues mira, a mí me gusta mucho contar que yo suelo hablar de mi vida pasada y mi vida actual. Y mi vida pasada fue antes de mis 35, mi vida actual es ahora hasta los 46 que tengo. ¿Por qué pasaba? Porque antes de mis 35 años estudié ingeniería de sistemas, trabajé como ingeniera de sistemas en una empresa muy conocida aquí en Medellín y siempre sentí como el vacío, como no sé qué quiero hacer. Sé que esto no es, pero no sé qué es lo que quiero. Y por una gripa recurrente empecé a ir a acupuntura y ahí, en ese tratamiento, fui preguntándome, cuando uno se hace la pregunta correcta, llegan las respuestas correctas. Entonces fue como, si esto no me hace feliz, ¿qué me haría feliz? ¿Cierto? Y bueno, ahí empezó la pregunta, me fui para España, estudié medicina china, pensando que lo que yo realmente quería estudiar o hacer en la vida era trabajar con animales, porque los animales siempre fueron mi pasión. Yo no sabía Sí. eso, me acabo de enterar de eso, se los Sí. prometo que no sabía. Cuando yo estaba en ese tratamiento de acupuntura, ella me preguntó qué te hubiera gustado hacer desde chiquita y yo le dije, me gusta bailar o los animales. Pero bailar ya tengo 35 años, empecé tarde. Entonces, animales, ¿cierto? Entonces me dijo, ¿y por qué no estudias acupuntura para animales? Y ahí yo sentí un corrientazo, Meli, como de esas cosas de esto es. Y empecé a averiguar y resulta que solo había 2 opciones, o en España, con una señora que había vivido en China, o en Alemania en inglés. En ese entonces yo no tenía buen inglés y empecé a averiguar. En ese entonces también adopté un perrito que a ver cómo me iba. Cada que iba al veterinario miraba qué hacía el veterinario con el animalito, a ver si yo me veía ahí. Yo dije, no, esta no es la forma como yo quiero estar con un animal, no es desde la enfermedad. Entonces yo dije, no, es acupuntura para animales, pero bueno, me fui para España, el curso que iba a hacer no se dio. Entonces seguí, yo dije, bueno, medicina china para personas. En algún momento sí estudié medicina china para animales, después de 2 años de estar allá, pero sentí que no iba a ser los animales como donde me iba a quedar, porque sentí que
necesitaba más o quería más trabajar con la persona que acompaña al animal, de hecho. Te entiendo tanto, o sea, porque yo les he contado un poco y quienes de pronto no siguen mi historia, yo siempre dije lo mismo, o sea, yo decía, animales. Ya saben cómo llegué a esto, pero esto no se los he contado. Yo cuando empecé con todos estos temas, yo decía, yo quiero trabajar es con animales. Entonces yo todo lo que aprendía, todos los cursos a los que me metía, como todo lo enseñan normalmente en personas, ahora es que apenas están como incluyendo enseñarlo en personas y en animales, pero normalmente todo en ese tiempo, en ese momento, les estoy hablando un poquito más de 10 años, era solo en personas. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo acomodar esto a un animal? Cuando luego los animales son los que me sacan incluso y me dicen, no, es que lo tenías que aprender en personas porque nosotros estamos bien. Realmente nosotros Sí. somos ese medio para que trabajes con nuestros tutores o con nuestros responsables o con las personas. Entonces cada vez incluso yo voy dedicándome a hacer más cosas a través de los animales para las personas. Por ejemplo, constelaciones, pero las hago a través de los caballos. Entonces sigue estando el animal, pero realmente el trabajo es para la persona. El Siempre humano. terminamos como que yo siento que los que requerimos la ayuda realmente a profundidad somos nosotros. Continúo. Sí, entonces, bueno, nada, ahí empezó mi descubrimiento de lo que mi alma realmente le gustaba hacer, quería hacer, y estudié psicosomática clínica, estudié biodescodificación, estudié kinesiología, bueno, un montón de técnicas que son las que hoy en día se fusionan en el momento de la consulta y que también estamos compartiendo a través de las constelaciones en bioconciencia, que es la fusión entre el mundo de las constelaciones y el mundo de la biodescodificación a través de una técnica muy importante que se llama conciencia corporal, porque finalmente toda la memoria de todas las vivencias se están expresando a través del cuerpo y eso está ahí. Todo eso que sucedió, no se resolvió, se sintió, está en el cuerpo. Súper, es verdad. O sea, hay cuando nosotros comenzamos a comprender que somos más que un cuerpo y comenzamos a tratar no solamente la parte física, sino comprender que hay emociones. Yo le digo a las personas, es que hay emociones que se crearon o que se gestaron en momentos de nuestra vida que nosotros no tenemos ni idea, que ni siquiera a veces son nuestras, que vienen de generación en generación y que tenemos comportamientos y creencias y muchas cosas que en serio no son nuestras, pero nos regimos a través de ellas, sea de nuestra familia o incluso a nivel social. Completamente. Entonces, cuando comenzamos a ampliar esa visión, se comienza, yo siento que a hacer la magia, la Completamente. magia realmente de todo. De hecho, Meli, yo entendí ya después, cuando estudié todo este mundo del transgeneracional y de las memorias de los antepasados, entendí que por eso fue que yo no sabía qué era lo que quería hacer en la vida, porque yo estaba haciendo una especie de reparación, es decir, estaba cumpliendo un sueño que no era mío, era el de mi papá. Después, cuando yo le pregunté alguna vez a mi papá, ¿qué te hubiera gustado hacer en la vida? Me dijo, a mí me hubiera encantado estudiar ingeniería de sistemas. Y yo, con razón, toma tu diploma. Yo finalmente estaba era continuando tu sueño, cumpliendo tu sueño, tu frustración, yo la Sí. estaba reparando a través del oficio. Entonces ya al cumplir el chulito, ¿cierto? Ahí sentí yo el permiso de hacer lo que yo realmente quería y eso nos sucede todo el tiempo, Meli. Todo el tiempo estamos reparando frustraciones del árbol genealógico en comportamientos, en profesión, con la pareja, es todo un mundo. Así es. Clara nos estaba diciendo que en su técnica ella mezcla biodescodificación con constelaciones, dos terapias que yo he estudiado y que me apasionan y me parecen, o sea, cuando yo llegué a la biodescodificación, yo no podía creer eso, o sea, para mí era como, esta es la cereza del pastel que me faltaba en muchas otras cosas, porque aunque tengo muchas terapias holísticas y todo, siempre quedaba faltando algo, era como, pero necesito comprender más, cómo voy a esa profundidad de lo que realmente está pasando. ¿Nos puedes explicar o les puedes explicar a las personas que nos ven qué es la biodescodificación? Sí, está basado principalmente en las 5 leyes biológicas, que fue explicado a través de un médico, Hammer, ¿sí? Que ya trascendió.
El hombre tuvo una historia muy traumática con su hijo. A su hijo lo mataron y ante la impotencia de todo lo vivido alrededor del asesinato de su hijo, él desarrolló un cáncer de próstata y su esposa desarrolló un cáncer de seno. De Mira, seno, me pasa a ajá. mí un cáncer de seno. Entonces él dijo, no, esto no es casualidad. ¿Cómo es que después de que matan al hijo desarrollamos 2 tipos de cáncer? Empezó a estudiar y descubre que detrás de todo síntoma hay una relación directa entre la emoción que vive la persona con el órgano que expresa el síntoma. Ujú. Y todo esto se explica a través de la evolución de las capas embrionarias que hemos tenido como especie. Lo primero que desarrollamos es la supervivencia, los órganos que están relacionados con la supervivencia. Lo primero, nuestro animalito necesita resolver la comida, la respiración, la reproducción y el agua. Esos son los órganos que están relacionados con la supervivencia. Después de que sabemos que podemos resolver eso, seguimos con tengo que protegerme. Entonces desarrollamos las capas que protegen nuestra existencia y que protegen esos órganos que garantizan la supervivencia. Por ejemplo, la piel es el órgano Ujú. de la protección, es las capitas que envuelven a los órganos, ¿cierto? También esos están en relación a la protección. La piel también está relacionado con el contacto que quiero tener o el contacto que no quiero tener. Por eso cuando vivimos separaciones importantes se nos expresan en la piel. O cuando estamos viviendo un contacto que no queremos, eso también se expresa en la piel. Luego viene, después de que nos protegemos, tenemos que movernos como animalitos, entonces tengo que ir a buscar la comida o tengo que ir a buscar la pareja con la que me va a reproducir o tengo que moverme del lugar porque el lugar donde estoy es peligroso, ¿cierto? Entonces desarrollamos todo el esqueleto, todo el tema muscular, huesos, articulaciones y luego viene la parte social. Ya entonces, ¿quién soy en medio de este grupo? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo me siento? Si me siento líder o me siento que no soy visto, si pertenezco o no pertenezco a la manada. También hay unos órganos que están relacionados con esa capa. Entonces, según el órgano que enferma, digamos, o que desde esta mirada no se enferma, se Se adapta, adapta. Ajá. ¿sí? Entonces, porque según lo que yo esté viviendo, el órgano va a sentir, como resentir que tiene que crecer o tiene que disminuir su función, ¿cierto? Entonces, una persona que, por ejemplo, siente que necesita protegerse porque ha sido abusada puede generar un sobrepeso que la proteja. Su fisiología desarrolló la solución adaptando su peso en aumento, ¿cierto? Entonces la biodescodificación lo que hace es eso, es entender qué te está pasando, hace cuánto, porque cuando empezó es muy importante, Meli, porque no sucede de la noche a la mañana porque sí. Completamente. No es coincidencia, no es que soy de malas, no, es que ¿qué pasó cuando eso empezó? Ahora, hay síntomas que los traemos de nacimiento, ¿cierto? Cuando los traemos de nacimiento no es nuestro, eso sí es algo, estoy mostrando algo no resuelto de mi árbol genealógico o de algo que sucedió en mi gestación. Yo, por ejemplo, suelo evitar eh, trabajar con niños por eso, porque un niño normalmente o un animalito está expresando un conflicto no resuelto de los padres o Sí, del ambiente en el que se encuentra. completamente. Sí, y entonces ahí ya tenemos que entrar, como me pasa a mí, a decirle al humano responsable del animal, es que pasa esto contigo, es que en el entorno está sucediendo esto. Entonces, esa es la parte más compleja de alguna manera. Esa parte se vuelve un poquito más compleja porque que el humano comprenda la información realmente a veces es complejo. Porque ellos creen que su perrito, que su gatico, que su animal de compañía les va a decir únicamente te amo, eres lo mejor que me ha pasado, bueno, cámbiame la comida, sácame a pasear un poquito más, como cosas muy básicas. Y las personas no se alcanzan a imaginar que el animal de compañía puede expresar que está enfermo de una dermatitis precisamente porque eres tan intensa y me cargas tanto todo el tiempo y todo el tiempo necesitas sentir que alguien está a tu lado que yo me enfermo porque esa es la forma en la que yo te digo déjame de cargar tanto y de sobreproteger tanto. Lo que pasa, Meli, es que a veces los animales representan para el inconsciente de la persona
incluso algo no resuelto, por ejemplo, un duelo no resuelto, ¿cierto? Una persona que pierde su bebé o que pierde a alguien que ama mucho y utilizamos mucho bueno, este vacío lo voy a llenar, ¿cómo? ¿Cierto? Puede ser a través de la mascota, como también puede ser a través de una adicción o puede ser con una obsesión o con una profesión, Sí. ¿cierto? Entonces, como no gestionamos la emoción, el vacío, lo trasladamos a ese ser que viene a reemplazar para nuestro inconsciente ese vacío o ese duelo. Eso es muy importante que Clara lo está mencionando, porque yo sé que es un tema susceptible para muchas personas y que sé que puedo que lo que voy a decir a muchas personas les moleste, que sé que, porque ya me ha sucedido, pero es algo de, ellos no son nuestros hijos. No. Y aunque nosotros los amamos como si lo fueran y les damos todo el amor y realmente cuando ya un animal se domestica, se vuelve dependiente de nosotros y ellos dependen de nosotros para salir, para comer, para muchas cosas y les vamos a dar ese cuidado, pero no son nuestros hijos. Tenemos que hacer todo en hiperconciencia, verdad. sí, él no lo confirma. Tenemos que hacer todo en conciencia, Sí. ¿cierto? Y trabajar nuestros vacíos y darle el verdadero lugar al ser que viene a acompañarnos, como, sí, tal vez tú me estás ayudando con este dolor, pero este dolor es mío y yo lo voy a trabajar desde lo que a mí me corresponde, que es hacerme cargo de mi tristeza, es hacer mi duelo, llorar lo que tengo que llorar o enojarme lo que tengo que enojarme para que el animalito no tenga que, bueno, recibir toda nuestra sobrecarga de emociones. Exacto. Y de alguna manera ellos siempre están mostrando algo de nosotros y no quiere decir que nos tenemos que sentir culpables por eso, porque muchas personas lo toman como, entonces yo soy culpable de que se enfermó, yo tengo la culpa de que está así. No, yo siento y por los años que yo llevo haciendo lo que hago, que realmente ellos son tan receptivos y tan tranquilos a través de la información. Siento que ellos tienen muy claro que parte de su misión es esa, es mostrarle al ser humano cómo ser un mejor ser humano, mostrarle al ser humano cómo reconectarse otra vez a su animalidad, a ir a ese origen para identificar tantas cosas que si sanamos, que si trabajamos, podemos ser, valga la redundancia, mejores seres humanos, tener un mundo mejor y eso hace parte de la misión de los animales en nuestra vida y de los animales en el mundo. Algo que acabó de ocurrir que me llamó mucho la atención y es que ahora yo le pregunté a Clara, bueno, ¿qué es biodescodificación? Pero entonces ya la siguiente pregunta que le iba a decir era, bueno, explícanos qué es constelaciones. Entonces es muy lindo porque justo cuando Clara empezó a hablar del tema de ellos, él se para, hace una reafirmación, Sí. se mueve y eso hace parte de las constelaciones. Yo digo que los animales también en un sistema o en un clan familiar también nos están constelando todo el tiempo. Y por eso yo trabajo con los caballos para hacer constelaciones, que a las personas a veces no les queda muy claro cómo es, pero ahorita les voy a explicar. Primero le voy a dar la palabra a Clara para que nos diga qué son las constelaciones familiares. Es una representación, Nelly, de un campo, de un sistema, ¿sí? Nosotros hacemos parte de un sistema. Tenemos el sistema familiar que está dentro de un campo más grande, que es ese que Jung llamó inconsciente colectivo. Este inconsciente familiar contiene la información, vivencias, pensamientos de todo nuestro clan. Nosotros hacemos parte de ese inconsciente que lo nombramos como un sistema y a través de una constelación entonces hay una representación simbólica de los personajes de ese clan y los que conocemos o no conocemos, no tenemos que haber conocido a esos personajes para poder ver información de ellos. Y lo que vemos en una constelación son los movimientos que de lo que sucedió, de lo que no está resuelto, dependiendo de con la pregunta con la que entremos, porque eso es muy importante, Meli. Muchas personas ahora, como las constelaciones están de moda, sí, la verdad, entonces quieren entender como el chisme. Yo quiero saber qué pasó con mi abuela. No, eso no es un buen motivo de consulta. Y hay que ser muy respetuosos con eso también, porque estamos entrando como a dramas importantes, a vivencias que marcaron toda una generación, que impacta a varias generaciones, porque nuestras abuelas sufrieron destierros. He conocido consultantes con abuelas que tuvieron hasta 10 pérdidas entre abortos y hijos muertos, solas,
Y lo contamos como, ay, sí, mi abuelita. Y es como, Sí. ¿te has Y sabes, puesto a yo también pensar? que he notado que me pone como triste y es que muchas veces puede el chisme es como o la justificación de por qué soy así. Y Exactamente. esa O encontrar el parte, culpable. Ay, no, entonces, yo sí soy de malas, me tocó pues nacer en el clan que más dramas tiene. No, no te tocó, elegiste. sí. Y empezamos entonces a justificar a través de eso que le pasó a mi clan familiar, que le pasó a mi abuelo, porque mis papás son así, es por eso que yo soy así. Sí, Y sí. no se trata de buscar el culpable o de tener la justificación. Claro, es que como yo soy así, porque como mi mamá también es igual, entonces yo por eso es que hago esto. O porque como mi papá fue de esta manera, entonces yo por eso soy así. Y no se trata de justificar ni de culpar, sino de No. comprender que nuestra familia tuvo una vivencia, que nuestros papás, con la información que tenían, hicieron lo que pudieron con nosotros, que por X o Y razón tomaron las decisiones correctas o incorrectas. ¿Quiénes somos nosotros para decir qué es correcto y qué es incorrecto? Entonces, tomaron las decisiones que debían tomar y ya. Y esto es lo que soy yo ahora. ¿Cómo me voy a hacer responsable de mí? No de lo que el otro me hizo, no. ¿Cómo me hago responsable de mí? Entonces, ya basta de utilizar las constelaciones familiares, las regresiones o Mm. las terapias que nos dan información de nuestro transgeneracional para eso, para justificar lo que yo soy, pero no hacerme responsable. ¿Para qué entonces voy a terapia o para qué hago este tipo de cosas si solamente es para justificar un hecho o para culpar a otros? Ni para victimizarse. Ujú. En una constelación buscamos ordenar, ¿cierto? Y como que dar una nueva respuesta. Yo siempre le digo a los consultantes, ¿qué le vas a aportar a tu clan con esta conciencia que estás tomando? ¿Cuál va a ser eso que le va a decir a tus ancestros, valió la pena por esto? Todo lo que vivieron valió la pena porque, mira, yo estoy haciendo esto, yo estoy logrando esta nueva relación. Yo a través de la toma de conciencia de lo que ustedes vivieron, haré que valga la pena lo que sucedió. Porque no es recrearse tampoco en el dolor y en el drama, ni quedarse ahí, pues, ay, sí, es que fue muy duro, es que no, pero es que esa fuerza, todo ese dolor tiene que tener sentido para tener una nueva fuerza, un nuevo movimiento, a crear nuevas realidades, a crear nuevos futuros y a hacer nuevos aportes de ese clan, a ese clan del cual venimos, que es una belleza, que además cuando Sí. uno trabaja eso, termina uno amándolos a todos, porque es como, Es que hiciste lo que comprendemos que, pudiste. listo, yo tengo estas vivencias y yo sufro por esto, pero entonces nos vamos para atrás y vemos que esa persona también tuvo sus vivencias y Claro, su información para actuar de esa manera y de ahí para atrás y de ahí para atrás y de ahí para atrás. Entonces empezamos, yo creo que cuando lo hacemos realmente con conciencia, a ver a nuestro árbol genealógico con compasión. total. Ah, Y la búsqueda del equilibrio, Meli, porque siempre, digamos que los síntomas aparecen porque finalmente hay un exceso o un déficit de algo, ¿sí? Se hizo mucho en algo y tal vez mi síntoma entonces está tratando de encontrar a través del dolor que siento un equilibrio de eso que fue en exceso o al contrario, eso que faltó, tal vez mi síntoma está expresando o tratando de encontrar el equilibrio en hacer más. Siempre digamos que si vamos a buscar la tranquilidad o la sanación es encontrar el equilibrio, no irnos en exceso a nada. Y yo siempre pregunto como, ¿en qué estará excedida esta persona? En obsesión, en comportamiento, en rutina, en forma de ver el mundo, en su percepción, ¿dónde está el exceso? Y en esos excesos o en esos déficits es donde vamos buscando la forma de, venga, encontremos el equilibrio. encontrar el equilibrio. Y eso Sí, me acuerda de una consulta que tuve esta semana con una perrita. Ella me contacta simplemente para saber cómo se sentía la perrita, bueno, preguntas específicas, pero cuando yo me conecto con la energía de la perrita, aclarando que no la conocía, pues ya ustedes saben que solo me mandan la foto y ya, yo sentía un terremoto, o sea, yo decía, esta perrita tiene una energía, o sea, literal, a ella no le importa como lo que piensen de ella, lo que digan de ella. Yo le decía, tú le puedes decir a ella, no hagas esto, y a ella le entra por un oído y le sale por el otro, o sea, era un extremo de energía y de felicidad y de vivir la vida. Y la perrita me mostraba que ella había regresado al clan familiar. ¿Por qué? Me decía que ella había estado como con un antepasado de su humana responsable y que esta mujer era
perfecta, o sea, que era un extremo de una mujer súper bien puesta, vestida perfecto, todo súper organizado y que incluso ella quería mantener a su perrita siempre así súper perfecta. Entonces, al parecer, esta chica también era un poquito así y ella viene como a romper eso y a decirle, vamos a encontrar el equilibrio. Yo estoy en un extremo de movimiento, tú estás en un extremo de orden. ¿Qué tal si vamos aprendiendo a irnos a encontrar? Es más, yo le hacía así a ella, se van a ir a encontrando, a comprender que no está mal ser organizado, ser metódico, pero no en un extremo y que tampoco ese libertinaje, digamos, por llamarlo de alguna palabra, sino que vamos a buscar dentro de ese orden también la libertad, la capacidad de divertirnos, de salirnos de la cuadrícula. Y ella incluso le decía como, dile que me suelte la correa, porque ella siempre me tiene como que no le dé miedo soltarme y dejarme ir. Entonces era como ir a ese encuentro del punto medio de las Claro, dos. y entonces en una persona así podríamos entonces preguntarnos qué intenta resolver ella con el exceso de control. ¿Dónde faltó control en su árbol? ¿Dónde faltó control en su infancia o en su gestación? Que ella intenta reparar esa falta de control con su exceso de control. Y ahí en ese caso incluso podemos ver que ese control viene de antes, o sea, desde muy atrás se pudo haber creado esa falta de control, que esta antepasada que tuvo la perrita la primera vez tenía ese control y lo fue como transmitiendo, esa necesidad de controlar. Exacto. Entonces miren que ahí, sin querer queriendo, hubo una constelación familiar. Claro. Se mostró un antepasado con una información. Y cuando la persona tiene como la toma de conciencia y entiende que está haciendo una reparación o repetición, porque hacemos las dos cosas, repetimos o reparamos, hay como un alivio, como, bueno, ya entiendo. Entonces es como si mi inconsciente me permitiera soltar eso y ahora sí entonces hacerlo a mi manera. Porque una reparación, según el drama del cual viene, ¿cierto? Puede ser algo que nos cueste mucho soltar, Meli. Por ejemplo, mi bisabuela murió en el parto. ¿Qué faltó para que ella no muriera y dejara 4 niños huérfanos y un marido solo que se tiene que hacer cargo de eso y no sabe, no tiene ni idea cómo y además resolver la economía, más el dolor de la persona que muere? ¿Qué faltó? Un médico. Entonces lo más seguro es que 2 o 3 generaciones después va a haber o un ginecólogo o un médico, o yo me caso con un ginecólogo, ¿sí? Esa es una reparación. ¿Qué faltó? Ahora, este tipo de dramas, por ejemplo, puede generar que 2 o 3 generaciones, mujeres que no pueden tener hijos, o una de 4 nietas o 2 no pueden tener hijos o no les gusta o no tener quieran, hijos, eso iba a decir yo, o no quieran tener hijos. O hay homosexualidad. Sí. Porque lo que el inconsciente está evitando es que se vuelva a repetir el drama de tener hijos. Pero ¿qué hay detrás de tener hijos? Una pareja. Entonces pueden haber mujeres que quieren tener pareja, que buscan por todos los medios, que son lindas, divinas, exitosas, no logran la pareja, pero lo que hay detrás es la prohibición de tener un hijo. Entonces, para que no haya el hijo, no llega la pareja. Todo para no repetir el drama de la bisabuela que murió en el parto y dejó 4 huérfanos, de los cuales seguramente uno de ellos es mi abuela, ¿cierto? Entonces, fíjate que esos dramas a veces son tan grandes que requieren varias generaciones para repararse, para bajar el nivel del estrés que generó el drama, y tal vez varias personas del árbol que somos como los reparadores de esa historia, porque la gente se asusta y dice, pero ¿por qué si mi hermano y yo tenemos la misma mamá y la misma abuela, nos tocaron cosas tan distintas? Sí, tu hermano seguramente vino a reparar otras cosas distintas a las tuyas. Exacto. Y muchas veces, acuérdense que tenemos papá y mamá. Entonces tenemos nuestra línea paterna, nuestra línea materna. Entonces quizá uno vino más a trabajar esa paterna, otro vino más a trabajar esa materna, pero somos hijos de los dos y pues eso en algún momento se va a unir para crear posiblemente otra vida, otras realidades, otras cosas. Bueno, entonces ya teniendo claro esta biodescodificación y constelación, ¿en qué nos beneficia unirlas? Cuando las unimos y creas entonces las constelaciones en bioconciencia, esa unión, pues eso es una bomba. Es una bomba. El beneficio grande es que esto viene de 2 grandes, son como métodos, ¿sí?
tienen una misma base y es el transgeneracional. Y es mirar qué hay detrás del síntoma, qué es lo que está mostrándose a través de un síntoma. Y utilizamos toda la base de constelaciones, que es lo sistémico, la jerarquía, el orden, la exclusión, más los niveles de capas embrionarias, todas las funciones del cuerpo, como podrían expresar un síntoma. Fusionamos estas dos metodologías y bueno, es como podemos atravesar el síntoma o acompañar a una persona por un método o por el otro. O lo constelamos o hacemos un trabajo de biodescodificación según el caso. Y en esta metodología también utilizamos el dibujo con los ojos cerrados, porque la idea es que podamos acceder al inconsciente, porque entendamos que es que hay una memoria corporal que no sabemos que está ahí, que no accedemos siempre a ella de maneras muy fáciles, porque el inconsciente nos protege de no estar tocando el dolor todo el tiempo. Entonces, por eso necesitamos ciertas técnicas para poder acceder al inconsciente para que esto se salga a la luz. En esa técnica, no, es que pensé que cuando habíamos estudiado eso fue que nos conocimos, no nos conocimos, fue antes con Theta Healing. Sí. Sí. Okay. Esa técnica de los ojos cerrados, miren, eso es mágico. Sí. De hecho, yo la utilizo mucho a nivel personal como para resolver cosas. Con Clara hice también un trabajo hace poquito. Cuando fue lo de mi explantación, yo estaba como en un caos impresionante y Clara me recordó como haz la técnica del dibujo y eso me aclaró realmente qué era lo que quería hacer. El dibujo con los ojos cerrados lo aprendimos de una gran terapeuta francesa, ella se llama Marie Jodal Soto, y es muy, muy, muy como... Es revelador. Reveladora, esa es la palabra, reveladora, porque claro, cuando hacemos algo con los ojos cerrados, no tenemos el control. Entonces, la ganancia de esta técnica es que al no estar viendo lo que estoy dibujando ni el color que estoy cogiendo, estoy permitiendo que sea el inconsciente el que elija. Que finalmente el inconsciente siempre es el que nos está eligiendo todo, ¿cierto? Pero cuando abrimos los ojos y vemos lo que hay ahí, es como, wow, sí. Y de repente tal vez cogí el color blanco y no aparece esa persona. ¿Y cómo es para mí que esa persona no aparezca? ¿O cómo es para mí que aparezca sin ojos, sin nariz y sin boca? ¿Cómo es para mí que no sé, mi mascota entonces está al lado o encima de la abuelita, ¿cierto? Sí. Entonces eso nos da información que de manera consciente no tendríamos. Así es, me encanta esa técnica, me encanta. Entonces se unen muchas cosas. Sí. Esa es la magia como de aprender, porque vamos empezando a ayudarnos y apoyar ciertos procesos con muchas técnicas cuando vemos como la adecuada para encaminar la consulta. Eso me gusta mucho. Bueno, vamos a irle dando final a este capítulo, aunque podríamos quedarnos hablando mucho. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas y sé que muchas personas van a comenzar a decir, ¿y qué significa entonces que a mí me dé migraña? ¿Y qué significa entonces que yo tenga enfermedad en el hígado? ¿Y qué significa entonces que tenga algo en mis ovarios? ¿O qué significa entonces que la sangre? O sea, yo sé que ya quedaron con 1000 inquietudes y espero de pronto, ¿por qué no? En un capítulo próximo comenzar a hablarles un poquito más de eso a profundidad, solo que también debemos entender que cada caso es diferente. Completamente. A mí no me gusta generalizar. Sí que hay como unos parámetros. Parámetros, exactamente. Pues no sé, la migraña nos podría hablar de una persona muy mental o de una situación a la cual no le encuentro solución. Por ejemplo, me acuerdo de una consultante que llevaba como 10 años con una migraña intensísima, le hicieron todos los exámenes del mundo, se tomaba las 1000 pastillas y en una sesión lo resolvimos con la pregunta, ¿desde cuándo? Esto me empezó cuando me casé y mi compañero cambió completamente. Y yo le pregunté, ¿cuál es la situación que no le encontraba solución exactamente? Yo siempre estaba pensando cómo devolverme para Colombia, porque era una persona que vivía en México, cómo devolverme y no le encontraba solución. Cuando vamos a esos momentos y digamos que volvemos a vivirlo, pero permitiendo las emociones que fueron ahí negadas porque no
no había conciencia o porque no se podían permitir, digamos que ahí es donde el síntoma puede irse, porque ya lo que estaba ahí como encapsulado en mi memoria corporal como algo no resuelto, se resuelve dándole un lugar y viéndolo, ¿cierto? Ah, bueno, sí, ya entendí que lo que necesitaba era una buena decisión, tener un apoyo de mi familia que no lo pedí. Y además también cuando entendemos el origen de un síntoma, nos ayuda como de manera preventiva, como que ya sé qué es la parte de mí que generó este síntoma, qué fue lo que no hice o lo que hice en exceso, y me ayuda a que en adelante y en el futuro el síntoma no vuelva a aparecer. Así es, pero también hay algo y es que no siempre el síntoma se va o la enfermedad No, a se veces anula completamente. disminuye. Tenemos que entender que somos Sí, una porque mesa con 4 patas sí, y que una de esas paticas es lo espiritual, que otra de esas paticas es lo físico, que la otra patica es lo energético y la otra patica es lo psíquico. así es. Y que tal vez en una sesión estamos trabajando parte de lo psíquico, parte de lo energético, pero ¿qué pasa con lo espiritual y cómo estás acompañando eso en tu día a día desde lo físico? Sí. ¿Cierto? Y tener esa conciencia, yo creo que ya la magia se hace cuando ya damos ese paso a tener la conciencia de que hay algo más. A mí me pasó con un perrito una vez que era así, digamos que él su enfermedad la estaba teniendo para mostrarle como a su clan familiar lo que debían trabajar, lo que debían mejorar, lo que debían aprender. Era un trabajo fuerte y muy profundo, de hecho, desde muchos abortos en la familia, pero entonces yo le decía a ellos, puede que hagamos esto y él se cure realmente, porque es posible, como puede que no vamos a esperanzarnos en algo, sino que vamos a trabajar en nosotros, o sea, en ustedes. Fue muy bonito porque ellos eran una pareja y empezaron a trabajar a nivel personal, fueron súper conscientes. El perrito no se mejoró, él no se alivió, por decirlo de alguna forma, porque él murió de la enfermedad que tenía, era un cáncer, pero fue muy bonito porque cuando yo me conectaba con él, él me hacía sentir como, es que yo hice lo que debía hacer. O sea, gracias a esta enfermedad, ellos buscaron tantas opciones que dijeron como, porque yo siempre les digo que a mí me buscan ya como por la última. Claro, a mí también. Sí. Entonces, como médicamente ya no podemos más. No avanza, estamos paralizados acá, no sabemos qué hacer. Ay, hay una persona que habla con los animales y que no sé qué, bueno, intentemos. Y llegaron a mí a Vanegas, yo los atendí, de hecho junto con alguien de mi equipo también los atendimos en conjunto y ellos hicieron un trabajo tan bonito y aunque él no vivió, entre comillas, físicamente y no se mantuvo y su enfermedad no se curó, gracias a esa enfermedad que ese animal mostró en su familia y que les llevó a tocar tantas puertas, estas personas comenzaron un trabajo personal súper grande, súper bonito. Entonces valió completamente la pena, no me gusta mucho usar eso, pero valió completamente como la pena la situación que detonó esa Sí, búsqueda. en consulta yo lo vivo mucho, Meli. Las personas sienten un gran alivio cuando entienden de dónde viene esto. Y la pregunta siempre, pues, tratamos de proponer el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué cosa buena tu cuerpo está expresando esto? ¿Para qué cosa buena es mejor que no te muevas? ¿Para qué cosa buena es mejor que no tengas un hijo? Desde el inconsciente, no desde la Sí, conciencia. sí, porque cuando lo Siempre hay, buscamos desde la conciencia se no genera tiene una sentido. peleita Sí, y sí, sí, sí. ¿Para qué cosa buena perdiste ese trabajo? ¿Para qué cosa buena esa persona ya no está en tu vida? Siempre hay un beneficio secundario oculto que cuando lo sacamos a la luz, la persona siente el alivio de, ya entendí. Y entonces eso nos ayuda mucho a transformar, porque finalmente el sentido de todo esto es que nos transformemos, que evolucionemos, que vamos a una mejor versión, en una versión con otra conciencia y un cambio de perspectiva de cómo vivimos todo lo que nos pasa, porque si yo cambio la perspectiva, mi cuerpo va a reaccionar de manera distinta a lo que vivo. Completamente. Sí. Y es normal que trate de regresarse al mismo punto. O sea, el inconsciente vuelve a lo conocido. Entonces sí. ahí es cuando hablamos de esas crisis curativas o de ese no puedo y se vuelve un poquito difícil, tedioso, sí, porque realmente es como que yo les digo, hagan de cuenta que la energía los jala. Es como, esto es lo que conocemos, es nuestro lugar seguro, como ¿por qué nos vamos a ir de acá? Así tenga todos los escenarios más horrorosos. Así no sea feliz, porque pero es no que importa.
nuestra memoria reptiliana no le importa que seamos felices, No. lo que busca es la supervivencia. Exacto. Y yo llevo aquí viviendo Y ya sé 40 cómo gestionarlo, años. cómo manejarlo, ya me sé Claro. desenvolver en esto, entonces Sí. ahí me lo dejan porque es lo que yo conozco y donde me prefiero quedarme. Exactamente. Por eso nos incomoda tanto lo nuevo. Sí, así es. Entonces nos tenemos que arriesgar a dar ese salto, yo digo ese salto cuántico pequeño, grande, gigante, pero darlo porque en serio que nos puede traer muchos beneficios, Sí. abrirnos otras puertas, una perspectiva nueva del mundo, de la vida. Sé que también se están preguntando, porque dije lo de las constelaciones con caballos, entonces muchos de que mía, pero entonces ¿cómo así? Porque conocemos normalmente las constelaciones con personas. Y si no conoces qué son constelaciones, busca en internet. Hay una serie incluso nueva que sale, bueno, ya no es tan nueva, que se llama Mi Otra Yo, que ahí muestran más o menos cómo funcionan las constelaciones para que sepan cómo es que se da la constelación y la Que también puede representación. suceder de manera individual, con Sí, con muñequitos, muñequitos. con objetos. Ujú. Total, o sea, perfectamente aquí con esto que tenemos podemos hacer una constelación con estas 4 cositas. Sí. Y con caballos funciona similar, simplemente que no son las personas o las cosas las que representan, sino que son los caballos. Entonces, la persona llega a su consulta, hay una manada de caballos, normalmente tenemos 3 caballos. Ojo con esto, y es que también el trabajo con caballos está de moda. Ujú. Entonces, a mí me genera una cosa muy horrible, y es porque como está de moda, entonces empiezan a trabajar con caballos que están en pesebreras todo el día encerrados. Entonces, realmente nos parece justo sacar a un caballo únicamente a que su momento de libertad sea para trabajar con nosotros. No, primero no va a ser un trabajo natural. ¿Por qué? Porque el caballo necesita estar libre, estar relajado, estar tranquilo para poder representar lo que nos va a mostrar. Tampoco huyan, por favor, de los lugares donde les vayan a hacer terapia, sea energética, constelaciones, reiki, ya muchas cosas que hacen en compañía de los caballos, donde a ti te acuesten y alguien esté teniendo al caballo y lo esté forzando a estar a tu lado. Simplemente ¿para qué? Para que la persona que está acostada lo toque o lo sienta. No, porque la idea es que el caballo mueva la energía, represente incluso situaciones y él necesita estar en libertad para poderlo hacer. Si el caballo quiere participar, participará. Si no quiere participar, se va a ir y ya. Entonces, déjenlos ser libres durante el proceso, por favor. Entonces, en la constelación con caballo, los que representan todas las escenas son los caballos y es hermoso y es casi a veces increíble, aunque todo es posible, ver cómo entra una persona a una sesión, los caballos se comportan de una manera, cerramos la sesión, vuelven a ser caballos y cuando entra otra persona, hacen movimientos y cosas completamente distintas. Qué Entonces, belleza. es una experiencia fascinante, la verdad. Yo amo trabajar con ellos porque desde su naturalidad nos enseñan muchísimo. Clary, para cerrar, ¿qué consejos le darías a las personas? Digamos, si la persona está pensando en ir a una constelación, a una terapia de estas, realmente, ¿qué le dirías a una persona que está pensando en tomar un tipo de sesiones de estas? Como con qué conciencia debe ir a tomar una sesión de estas. De la valentía de descubrir Sí. lo que hay detrás, la aceptación de lo que descubra, y además como manera preventiva en el día a día. Es como el sufrimiento surge principalmente cuando no hay una aceptación de lo que es como es. Uh-huh. Ahí pues como la terapia Gestalt, por ejemplo, que invita mucho al darse cuenta. Entonces, finalmente estás listo para darte cuenta de la realidad de lo que es como es, de cómo cómo estás involucrado en ello, cuál es la responsabilidad que tienes en ello y qué tanto estás dispuesto a moverte del lugar para que eso sea diferente, pero empezando por la toma de conciencia. Y en el cotidiano, digamos que es eso, nos podríamos evitar muchos síntomas si acepto lo que es como es, incluyendo lo que siento. Siento rabia y acepto mi rabia y le doy un lugar a mi rabia. No por eso tengo que herir al otro porque le estoy dando un lugar a mi rabia. Yo tengo que encontrar el espacio, el lugar adecuado para sentirlo, permitirlo en el cuerpo, porque todo aquello que yo no permito y no siento es lo que va quedando grabado, acumulado y que de un momento a otro surge como un síntoma
o surge como un grito explosivo que arrasa, Sí. ¿cierto? Las emociones hay que sentirlas, hay que permitirlas, porque eso es una energía. Yo puedo hacerme la loca, puedo negarlo, pero luego El cuerpo va a el colapsar. cuerpo va a colapsar o le estoy transfiriendo eso a quien A mi me entorno. acompaña, a mi entorno, a mis mascotas, A mis a mis hijos, a mi hijos, pareja. exactamente. Entonces, si yo no me hago cargo de lo que está sucediendo conmigo, eso en algún momento va a buscar salir porque es energía. Entonces, si yo utilizo la respiración, si utilizo el dibujo, si me voy a un lugar y tiro piedras para sacar la rabia, o voy y le pego a un costal, yo le digo a la gente que sufre de rabias constantes, que son casi siempre vienen del árbol genealógico, métase a practicar kickboxing o algo donde su energía se mueva, su cuerpo se mueve mucho. No, digamos que yoga muy bien porque le ayuda a respirar, pero hay momentos en los que el cuerpo Necesita necesita explotar mover y sacar. y sacar, Ajá. exactamente. Eso baja el nivel de estrés inconsciente y eso le permite a uno darse cuenta, darle un lugar a esa energía para luego entonces hacer lo que corresponda con lo que lo generó, ¿cierto? Tener una conversación desde otro lugar, tomar una decisión desde otro lugar, hacer el movimiento adecuado, no digamos que envuelto en esa energía que no hemos gestionado. Entonces vamos a la consulta para descubrir, para entender y para asumir. Perfecto. Asumir, para poder trascender también, Así con es. amor. Me encanta, para poder trascender. Entonces, nos quedamos con esa enseñanza, con esa información que Clara nos dio. Gracias, gracias a todos por estar. Clara, gracias A por ti, venir, Meli. por brindarnos este espacio, por darnos tanta información tan valiosa. Y gracias a ustedes nuevamente por estar siempre aquí. Recuerden, todos los martes, 5 de la tarde, un té con Mía. Gracias por estar en esta temporada y bienvenidos a un próximo capítulo. Nos vemos pronto. Gracias, chao. Chao.